El día de hoy la conferencia va a ser impartida por el profesor Juan Bello Domínguez, quien es desde México, nos acompañará. El doctor Bello presentará la conferencia titulada Inclusión e Interculturalidad en la construcción del diálogo de saberes. El doctor Bello en esta conferencia sostiene que nuestras escuelas están experimentando una profunda transformación ante la presencia de su diversidad. Por un lado, los docentes y sus metodologías de enseñanza no logran impactar del todo en el interés, las emociones y los aprendizajes del alumnado. Se priorizan contenidos y no experiencias, se acentúan déficits y no potenciales, se generan brechas y no puentes de diálogo. Por ello, en el marco del contexto educativo, es evidente e ineludible, sostiene el doctor Bello, la importancia de gestar espacios inclusivos e interculturales. Desde esta mirada, el enfoque intercultural e inclusivo permite impulsar prácticas donde el respeto y los principios de eticidad gesten ambientes que favorezcan la convivencia de culturas y saberes para el desarrollo de una educación integral. Es importante llamar la atención sobre la diversidad, la interculturalidad e inclusión como elementos básicos para posicionarse en una educación basada en el respeto, los acuerdos, el diálogo y la reciprocidad de saberes. Ello da muestra de ser un signo de transformación en el proceso de democratización de las sociedades contemporáneas, porque son las que promoverán el reemplazo de los procesos de homogeneidad insertados históricamente. La interculturalidad, bajo su mirada, y la inclusión no es un discurso, sino una praxis que se lleva a cabo en el día a día, un proceso en lo cotidiano que se realiza a partir de proyectos y protocolos que retoman las diversas cosmovisiones, ideologías, experiencias, saberes del pasado para ser proyectadas. La labor de resignificar el proceso de enseñanza y de aprendizaje desde un enfoque intercultural e inclusivo es un reto que puede emerger desde el diálogo constructivo permanente entre el saber escolar y el saber comunitario, con la finalidad de arribar a protocolos inclusivos e interculturales que retomen la convivencia y la negociación entendida como una comunicación intercultural e inclusiva entre docentes, alumnos, contextos e intereses. Juan Bello Domínguez es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el año 2019 y se encuentra vigente hasta el 2025. Además, es tutor del doctorado en Pedagogía de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, la UNAM, profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional y tutor del posgrado. Sus últimos libros publicados son por la Escuela Normal número 3 de Toluca y el Grupo de Estudios de Inclusión de la Universidad de La Suay, Ecuador. Juan Bello y Liliana Durán en el 2022, Desafíos de la Educación Inclusiva, Rupturas y Resistencias, Juan Bello, Rimana Cuy y Tema Chitiani, Diálogo entre los pueblos indígenas y su historia y sus maestros, y líneas de investigación en educación inclusiva e intercultural. El doctor Juan Bello Domínguez presenta la conferencia Inclusión e Interculturalidad en la construcción del diálogo de saberes. Profesor, muy bienvenido. El espacio es todo suyo. Dispone de 60 minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Aldo. Buen día a todos, a todas. Hoy, aprecio mucho la invitación que Celey me hace para poder participar con ustedes en un ambiente siempre de ideas, siempre de preguntas. Entonces, hoy agradezco esta oportunidad para poder generar esta proyección de diálogo que dé cuenta de lo que hoy estamos viviendo en nuestra convulsionada América Latina, en nuestro convulsionado México, y con base en ello poder establecer estos elementos. La reflexión que el día de hoy presento viene orientada fundamentalmente por lo que hoy, en el marco de nuestro proyecto de nación que se plantea en el actual gobierno de México, se traza un nuevo plan y programa. Un nuevo plan y programa, una nueva reforma, una orientación de libros de texto, en donde hoy el debate entre las concepciones conservadoras, entre las concepciones de centro izquierda, entre las concepciones que hoy se viven, están quedando cortas. La sociedad del día de hoy, en términos generales, requiere nuevas preguntas.
requieren nuevas preguntas a estos viejos problemas que se han ido presentando a lo largo de la historia de nuestra América. Con base en ello, el día de hoy voy a hacer un balance muy general desde problematizar, no trazar un problema, problematizar la orientación que particularmente la educación, la inclusión, la interculturalidad se han venido trazando. ¿A qué me refiero? Históricamente en América Latina, en el mundo, podemos establecer que se ha fragmentado. La fragmentación del conocimiento, la fragmentación de las concepciones mismas en el desarrollo de la organización para poder comprender desde la hermenéutica, para poder explicar desde los fenómenos sociales la inclusión y la interculturalidad. CELEI tiene una amplia proyección bibliomerográfica de trabajo muy fuerte sobre esta orientación, sobre todo en el ámbito de la inclusión. Uno de los ejes que hoy incursiona de manera fundamental en el marco de la educación en México es la interculturalidad. No quiero decir que hoy sea nuevo en el marco de nuestro México, no. Hoy la interculturalidad se inserta como una perspectiva de un eje articulador pretendiendo dejar aquel viejo eje, aquel sesgo que se le da históricamente a la interculturalidad como un fenómeno de carácter orientado hacia el marco de los pueblos indígenas, hacia lo étnico, hacia lo lingüístico, romantizando fundamentalmente esta orientación étnico-lingüística. Y es ahí donde en el debate que hoy actualmente estamos teniendo en esta proyección, quiero poner a consideración este conjunto de ideas. ¿A dónde vamos? Vamos fundamentalmente a establecer como tesis central la inclusión e interculturalidad para la construcción de este diálogo de saberes. ¿A dónde vamos? Finalmente, tendríamos que establecer la construcción de un objeto de conocimiento. Es ahí donde yo establezco mi tesis central en el marco de este debate que asumimos en el grupo de estudiosos de la educación en México. Entonces, para mí es un objeto de conocimiento, no va a ser un objeto de estudio más, va a ser la construcción de un objeto de conocimiento en donde trazaremos líneas que, de acuerdo a Morán, nos llama posibilidades, transitarle estas incertidumbres para construir posibilidades. Y trazo como uno de los ejes a considerar dentro de la orientación teórica un planteamiento que nos hace Touraine hace algunos años cuando nos preguntaba en uno de sus textos, ¿podremos vivir juntos? Y así nos va llevando, nos va estableciendo, nos va permitiendo acercarnos a la concepción de si podremos vivir juntos. Ahí se diversifican las opiniones, se diversifican los puntos de vista. Para algunos dicen sí podremos vivir juntos, otros nos dicen no podremos vivir juntos. Sin embargo, el planteamiento final que nos hace Alan Turing nos lleva a plantear y nos dice ya vivimos juntos. Aquí, en este momento, en el 2023, tenemos una encrucijada que nos deja los últimos 3 años de un proceso pandémico que en el mundo detuvo muchos pero lo más importante, desnudó las desigualdades, desnudó los procesos en los que se había inscrito formalmente la inclusión, en donde se había inscrito formalmente la interculturalidad. Sin embargo, el proceso de la pandemia viene a desnudar los procesos de desigualdad. No hablo yo de la exclusión. Y es ahí donde parto del principio de Touraine cuando establece y dice, podremos vivir juntos, ya vivimos juntos. La exclusión en este proceso, hay varios autores que marcan ello desde la perspectiva de excluir, de poder señalar que están fuera de estas fronteras. Touraine enfatiza, estamos juntos. Y es así donde tendríamos que ir a empezar a reflexionar bajo esta desnudez que deja la pandemia, bajo esta desnudez que nos lleva fundamentalmente a promover una concepción de lo que hoy tendría que estar pasando desde aquella vieja tradición de la modernidad, de la modernización y del modernismo.
Hoy tendríamos que empezar a plantear en qué marco social estamos presentes, en qué marco de esta concepción social nos inscribimos. Algunos podemos inscribir, o algunos autores van a señalar el carácter de una sociedad disciplinar. Uno, son ocho que he identificado en este proceso de búsqueda, en el argumento de poder establecer la desnudez en la que quedan plasmadas tanto la inclusión. Primero, una sociedad disciplinar. Segundo, una sociedad de derechos en la que tendríamos que ir reflexionando que tanto el derecho se inscribe para poder legitimar o incluso justificar estos procesos de inclusión o de interculturalidad. Un tercer eje, las sociedades del reconocimiento, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de los vulnerables, el reconocimiento de los expulsados, de los excluidos. Llevo tres, y tres en esta concepción diferente. Todas ellas se van enclavando en modelos de desarrollo, en concepciones conceptuales, en concepciones epistémicas y ontológicas. Viene una cuarta en la que señalamos la sociedad de las oportunidades, donde empieza a presentarse la base que da cuenta a que vivimos en este marco, sí de exclusión previo, sí de rezago previo, sin embargo, hoy vivimos en una sociedad de oportunidades. Insisto, estos son modelos de desarrollo, modelos de atención y sobre todo concepciones epistémicas, ontológicas y teóricas. Llegamos a la concepción de una sociedad de integración que a finales del siglo XX empiezan a trascender con el planteamiento de integrar a grupos indígenas, personas con alguna discapacidad, de integrar a a las mujeres. Recuerdo en este momento la Declaración Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, en 1995, los viejos desde esa proyección desde Madrid, luego Viena, de la década de los 80, etcétera. Pero empezamos a visualizar a principios del siglo XXI las sociedades de la compensación. Vamos a compensar lo que no se tuvo en aquel momento, vamos a compensar, etcétera, para llegar finalmente a una sociedad en el que marco de la inclusión se presenta, seduce y seduce en una orientación, dicen algunos autores, desde lo eufemístico, desde esos conceptos blandos, diría Carlos Escliar. Entonces, es así donde nosotros tendríamos que empezar a preguntarnos, tendríamos que empezar a gestar un conjunto de preguntas para cada uno de estos modelos de atención, de estos modelos sociales, de estos modelos de desarrollo. Y a veces escuchamos regularmente el valorar, el apreciar, el cuidar, el curar, el educar, etcétera. Entonces, bajo esos lineamientos que se inscriben en políticas públicas emanadas de los organismos multilaterales, asumidas por los gobiernos en turno de cada uno de nuestros países, vamos encontrando estos referentes. Entonces, es aquí donde empezamos a inscribir nuestra tesis. La interculturalidad, quitarle el sesgo y quitarle el sesgo de solo entre culturas, quitarle el sesgo de lo que puede representar hacia lo étnico, hacia esas sociedades, dicen algunos, tradicionales, esas sociedades antiquísimas, y de esas sociedades que requieren, dicen ellos, incursionar en el marco de lo actual, de la sociedad moderna, etcétera. Rompamos esa perspectiva. Y segundo, ese fenómeno de la inclusión, una inclusión que seduce, que todos aquellos que decimos o que nos dicen que estamos excluidos, queremos estar dentro. Pero ahí entramos un debate conceptual, epistémico, planteando desde dónde y quién promueve ese proceso de inclusión. Entonces, hoy la propuesta tendríamos que estar pensando que interculturalidad no es entre culturas. Vamos a pensar como un proceso de convivencialidad. La propuesta que nosotros impulsamos es un proceso de convivencialidad. Incluso no lo planteamos desde las convivencias, porque la convivencia también se limita desde el discurso, desde la exposición retórica. Se limita en función de establecer el vayamos juntos, el estemos
al interior de nuestras aulas juntos, y eso habla de una convivencia armónica, sana, pacífica. Eso es lo que nuestra legislación educativa traza y plantea. Y es uno de los primeros cuestionamientos. Por eso nos vamos a la concepción de la sociología francesa, a trabajar el proceso y la concepción misma de convivencialidad. Y por otro lado, lo que ya ha trazado mucho Aldo en esta proyección, no reducir el concepto de inclusión así este viejo esquema que nos promueve la perspectiva ontológica de la enfermedad desde la inclusión. No, vamos a construir este enfoque, y un enfoque que va a trascender y trasciende fundamentalmente hacia la concepción de un proyecto de carácter alternativo, de carácter emergente. Es así donde nosotros tendríamos que trazar, y es donde yo les planteo a ustedes, no hacia nuevos problemas. Todo el proceso de desigualdad que hoy la pandemia nos ha desnudado vive, está presente, está constante en este proceso. Hoy tendríamos que estar pensando en esas nuevas preguntas. Y es ahí donde yo propongo en este momento, y he propuesto en el marco del debate que tenemos en la reforma de nuestra educación en México, plantear esas nuevas preguntas a estos problemas que hoy emergen y que hoy particularmente el marco pro conservador de México traza y empieza a llamar un proyecto en la construcción de libros comunistas. Vuelve a ese viejo esquema que ha vivido y que ha proyectado y hoy tenemos la experiencia de Argentina, por ejemplo, y tenemos la experiencia de de Chile mismo, ¿sí? De Brasil, cuyos nombres no quisiéramos recordar, pero es ahí donde tendríamos que empezar a visualizar. Incluir desde una relación directa, tiene una relación directa desde el concepto mismo de la exclusión, pero se excluye desde adentro, compañeros, no se excluye desde otra perspectiva. Y en esa proyección tendremos que ver que se pide a la escuela, se pide a la educación, se pide a esta proyección de los referentes, de un ámbito que la modernidad, esa primer modernidad instauró en la institución escuela. Incluir lo que la sociedad excluye. Primer paradoja, primer proceso contradictorio de esto que se quiere incluir. Es así donde nosotros enfatizamos mucho el trabajar de la educación en la diferencia y para la diferencia. No podemos trabajar desde una perspectiva para poder constituir el deseo, la buena intención de una inclusión. La interculturalidad, insisto, es un proceso de relaciones, son relaciones, pero aquí voy con Catherine Walsh desde esta perspectiva, desde el mundo andino, que traza en Perú, en Ecuador, en donde ella traza y plantea. Es que ese planteamiento de la interculturalidad, ese planteamiento de la inclusión, está trazado incluso lo que fueron paradigmas hoy los podemos llamar paradogmas, los dice Catherine Walsh. Paradogmas en donde se convierten en esa visión aspiracional, esa identidad aspiracional y no, es ahí donde tendremos que empezar a construir estas nuevas preguntas para poder constituir esos procesos de organización. De ahí que tendremos que pensar 4 elementos, 4 dimensiones en el ámbito educativo. Uno, construir un enfoque educativo que permita constituir los proyectos educativos y pedagógicos. Un enfoque pedagógico que alinee estos elementos, que dialoguen entre estos diferentes elementos constitutivos de la pedagogía para poder construir nuestro objeto de conocimiento, para poder construir las múltiples líneas interdisciplinares y transdisciplinares, para poder rebasar esos viejos modelos de atención, esos viejos modelos de atención que nos llevaban a poder trabajar la lengua de los pueblos indígenas como una referencia meramente, como una asignatura, trabajar la orientación de la discapacidad como una proyección específica que pudiese solo sanar las viejas deudas que se tiene con esta población,
para poder construir un conjunto de estrategias, de metodologías, de principios pedagógicos que den cuenta a esta construcción de lo que llamamos el enfoque educativo desde la interculturalidad y desde la inclusión, no solo en el marco de una proyección específica, sesgada, sino una proyección de relaciones, una proyección contradictoria, compleja, una relación dinámica, una relación ética. Ahí es donde la propuesta que estamos involucrando y que particularmente hemos ido ganando espacio en el marco de la educación en México, lo estamos contemplando. Con base en ello, tendríamos que establecer que no bastan la formulación de programas formativos, no basta la formulación de decretos, de políticas, reglamentos basadas en esa concepción de aprecio, de poder reconocer al otro, de poder establecer un aprecio a esas culturas, a esos grupos que hoy aglutinan en el marco de llamarlos vulnerables. Hoy aglutinan y van clasificando en esta proyección de una generalidad. Incluso hay algunos autores que hablan de ese proceso de la invisibilización. De ahí que el eje, que particularmente se lee y está visualizando de una manera, desde mi particular punto de vista, muy interesante, y de que el mundo de la academia está trabajando la interseccionalidad. Tendríamos que ir trazando estos elementos para no perder de vista lo que hoy, en el marco de la organización legislativa, de la organización normativa, también se está impulsando, pero la academia tiene que gestar un proceso de propuestas en función de preguntas que abran caminos y posibilidades. Es así donde no podemos quedarnos con el marco de esa proyección discursiva que nos dan, partir desde lo que yo llamo la pedagogía de la carencia, de la ausencia, de la limitación. No podemos partir de lo incompleto, no podemos partir de la ausencia, no podemos partir de la incapacidad, discapacidad o la proyección de ese imaginario social de aspiración, de una identidad aspiracional. Tenemos que construir el proceso de identidades individuales e identidades colectivas. Ese es el marco en el debate de nuestra reforma educativa el día de hoy en México, en donde ese eje articulador de interculturalidad, con inclusión, con la perspectiva de género, con el pensamiento crítico, etcétera, van dando cuenta y una interseccionalidad desde una proyección analítica para poder construir estas posibilidades en el marco de un camino a seguir. Se plantea y se dice, tu aprecio, tu reconocimiento, tu tolerancia no me interesa, yo ya existo con él o sin él. Y es ahí donde particularmente empezamos a construir ese proceso de identidad colectiva e individual. Ya existimos con lo que tú me planteas o con lo que tú dejas de trazar. Es así donde empiezan los referentes, reitero nuevamente, esos modelos de desarrollo, esos modelos de atención, esas concepciones sociales que hoy la sociedad del derecho, la sociedad de la inclusión, la sociedad de lo que hoy se está presentando en el marco de nuestras sociedades convulsionadas. Entonces, regresamos nuevamente a esos fenómenos que nos hablan de hibridaciones, de tolerancias, de mezclas, de reconocimientos, de aprecios, de pacificaciones, etcétera, etcétera. Hoy, ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar que se traza en el proceso de organización escolar nos habla de una convivencia sana, pacífica y armónica. Rompe con esta perspectiva en la que tendríamos que estar pensando nuestra sociedad, que es contradicción, que es dinámica, que es compleja, que está asignada en el marco de un proceso de tensiones y tensiones que da cuenta hacia un proceso en la construcción de la eticidad, en una construcción de ese sujeto desde la proyección epistémica, ontológica.
donde no podremos pensar en ese viejo esquema que se trazó históricamente en la proyección colonial y que hoy varios autores en nuestra América siguen trabajando la perspectiva de la decolonización y que hoy no abordaremos, pero que ahí queda como un referente al que tendríamos que estar mirando para ver cuál es la concepción que en ellos se va gestando. Entonces, por ello, lo que yo llamo este enfoque intercultural e inclusivo, sí, siempre será un proceso, será un enfoque inacabado, pero no por ello limitado. ¿Por qué? Porque lo pensamos desde una proyección dinámica, desde una proyección en donde la confrontación de los diferentes procesos legislativos, normativos, reglamentarios irá encontrando nuevas vetas, pero también nuestra concepción desde el sesgo que hasta el día de hoy hemos tenido. Tenemos que romper esos sesgos de las perspectivas fragmentadas, de las perspectivas étnico-lingüísticas, de géneros, sexuales, de edades, de la discapacidad, etcétera. Por ello, hablamos de un enfoque de carácter en constante construcción. Hablamos de un enfoque en una constante proyección en donde no está acabado, no estará acabado en la medida que la proyección que establezcamos siga siendo dinámica, siga promoviendo esto que particularmente asumo con Morán, estas posibilidades desde la complejidad, cómo podremos transitar estos procesos de las incertidumbres. No es un asunto de grupos y menos de gobiernos. No es solo un asunto en la proyección del carácter de la academia. Es un proceso en la construcción entre la teoría y la práctica, esta praxis que tendremos que ir discutiendo nuevamente, promoviendo nuevamente, estableciendo nuevamente con las nuevas preguntas. Y finalmente, es una responsabilidad, es un compromiso, es una veta que abrimos hacia el carácter individual, colectivo e institucional. Bajo esta perspectiva, tendríamos que ir nosotros incidiendo, planteando, a veces tropezando, pero también a veces dando pasos. Y eso viene otra vez a colación la proyección y las diferentes concepciones. Por eso hoy el diálogo de saberes que viene a significar esa ecología de saberes que en algún momento se ha difundido, se ha expandido, ¿sí? No la limitemos a esta concepción meramente de las oralidades. Hoy la comunidad, desde la reforma en la que se está trazando la educación en México, viene a contemplar un proceso en donde la praxis y las concepciones que se construyen sobre ello empiezan a hablar de territorialidad, no la concepción geográfica, no la concepción meramente delimitativa, la territorialidad, aquello que llevamos a cuesta, aquel bagaje que construimos desde esa cotidianidad. Esa territorialidad que hoy particularmente la perspectiva que nos da Clifford Geertz, que nos dice, si no conocemos la respuesta, discutamos las preguntas, compañeros. Discutamos la pregunta que va dando cuenta hacia hoy el carácter, primero, de la construcción, de la producción, de la circulación y del consumo de esta gama de símbolos, de esta gama de significados y de esta gama de significantes. Por ello, establezco el vínculo, la propuesta de romper el sesgo de la interculturalidad y la inclusión y establecer una beta que pueda abrirse en un proceso de relaciones en donde sí la otra edad, sí la alteridad, sí el diálogo, sí la conformación dialógica, sí la conformación ética, pero donde tengamos que establecer una proyección para poder no estancar la proyección base de lo que se ha establecido históricamente. Ahí puedo citar uno de los autores que hoy particularmente está marcando el debate en México y América Latina, que es Gunther Dietz, que es Selene Mateos, en donde nos llevan fundamentalmente a poder establecer, y cito en el marco de las interculturalidades, en donde un conjunto de discursos históricamente en el marco latinoamericano han venido a que el día de hoy, 2023, estemos
proyectando, construyendo, constituyendo elementos de una base conceptual, epistémica y ontológica. De ahí los movimientos feministas en su momento, los movimientos étnicos, los movimientos de los grupos, de los movimientos sociales puntualmente, los sin techo, y vienen a gestar la forma en que se presenta en el marco de nuestras sociedades, la manera en que se plasman sus estrategias, la manera en que se plasma su lucha, que en principio parecía fragmentada, que en principio parecía esa orientación disgregada, pero que hoy tendríamos que empezar a reconfigurar conceptual, epistémica y ontológica para poder construir esta beta que puede ser. En algunos momentos se plantea y se dice dos ejes. Uno, el uso, el abuso y el desuso de lo que ha sido la interculturalidad en América Latina. El uso, el abuso o el desuso de lo que hoy la inclusión se promueve y se proyecta. Es así donde, por ejemplo, estas perspectivas interculturales que se promueven en el marco sajón, por ejemplo, y podemos ahí recuperar a Will Kimlick en el lado canadiense, en el marco norteamericano, en donde cómo trabajar ellos su visión multiculturalista, en España esa visión intercultural. Podemos citar a Auxiliadora Sales, podemos citar a Miguel Ángeles Zomba, podemos citar a Pere Pujolas, podemos citar a López Melero, etcétera, en el marco ya más específico de la educación. Pero que tendríamos que empezar a preguntarnos cómo trabajan ellos la interculturalidad. Y su principio base es la migración, los procesos migratorios, en cómo se insertan estas comunidades que llegan como migrantes y tienen que ingresar. Un viejo esquema, un viejo estudio que se ha hecho mucho en Europa, que refirieron mucho a las comunidades de los gitanos y que tendrían que asomarse a esta proyección. Kim Lee, que en el marco canadiense trabaja mucho este proceso de migraciones, pero siempre bajo el multiculturalismo. Y cómo en América Latina, desde llamar pluralismo, ya no multiculturalidad, sino la pluralidad de culturas desde los pueblos originarios llamados en algún momento. Entonces, aquí encontramos históricamente una beta importante para poder visualizar desde dónde podremos encontrar ese proceso. Y aquí viene esta reflexión a la que estoy y la que estoy planteando formalmente en el marco del debate mexicano. Esta orientación de los principios de organización educativo, sus concepciones que hoy se plasman, desde mi particular punto de vista, estamos en una crisis fuerte en función de poder trazar esos viejos problemas a esto sin nuevas preguntas. No estoy hablando de un problema de carácter de eficacia, compañeros. No estoy hablando de un proceso en el que la eficacia y la eficiencia puedan estar establecidos. No, estoy hablando de un fenómeno, de un principio de legitimidad. Y es ahí donde tendríamos que empezar a constituir la base de los procesos de nuestra reflexión, los procesos de incursionar en estos debates en donde la proyección base de los gobiernos en turno están proyectando una lucha permanente con estos últimos 40, 50 años de lo que ha vivido nuestra América, con grupos que encabezaron los procesos, vinculados fuertemente con los organismos multilaterales, con los organismos de crédito internacional y que empezaron a promover esta gama de conceptos blandos. Y es así donde tendríamos que establecer y continuar la proyección hacia lo que hoy finalmente damos cuenta de lo que la apología de la inclusión llamo yo. Ya en algún momento tuvimos la oportunidad de que Aldo nos pudiese invitar y de escribir algo sobre esta apología, la apología de la inclusión, en donde finalmente establecemos en la educación fundamentalmente se ha extendido esta
manera amplia en los últimos años. Ya lo citábamos históricamente, esos estudios que se le ha ido documentando y particularmente difundiendo a partir de sus múltiples órganos de difusión, en donde se va dando cuenta de este sesgo fundamental de lo que hoy llamamos inclusión. Entonces, elemento fundamental de la propuesta es desentrañar los distintos discursos, los distintos emblemas, los distintos íconos que exaltan esta concepción de la inclusión. Desentrañar estos elementos retóricos que dan cuenta de una inclusión aspiracional. Y con base en ello, poder dar cuenta, romper lo que nos dice Catherine Walsh, romper ese paradigma, porque de repente se convirtieron en paradigmas, dice ella, ¿sí? Y empieza la apología sobre la inclusión y sobre la interculturalidad, sobre la relación entre los derechos, sobre la relación entre las diferencias, sobre la relación entre las oportunidades. Y en algún momento se habló de oportunidades y no de derechos. De ahí se inscribe, y recuerdo cómo en algún congreso latinoamericano de sociología discutíamos ese concepto de equidad, en donde consensuábamos esta orientación y llegábamos a poder establecer ese concepto que algunos elementos y grupos gubernamentales establecían como empezar a etiquetar la igualdad, y la llamaban igualdad de oportunidades y le llamaban justicia social, justicia ecológica, justicia, y la justicia empieza a tener estos adjetivos, y los derechos empiezan a tener, y la educación también empieza a tener un conjunto de adjetivos que le acompañan. Por ello, es ahí donde tendríamos que establecer que esas viejas narrativas construidas a la luz de lo que particularmente América Latina se suma con la Organización y Cooperación de Desarrollo Económico a partir de sus instrumentos estandarizados para poder hacer evaluaciones, dicen ellos, estandarizadas, sin esta proyección de lo que hoy representaría una regionalización de nuestra América, y poder establecer una narrativa fundada en el éxito, fundada en, dicen ellos, experiencias de éxito, y otra vez sesgando la educación y cerrando esos proyectos en los que se inscribían las comunidades emergentes, las identidades que se convertirían posteriormente en movimientos sociales. De ahí lo que recupero puntualmente de Gunther Dietz en este texto sobre la interculturalidad en México, se llama, pero hace un recuento sobre todo en este proceso histórico de los movimientos feministas, de los movimientos étnicos, lingüísticos, migratorios, de lo que hoy representa la proyección de lo que significaron para este 2023. De ahí que derivaron múltiples exposiciones discursivas, múltiples exposiciones gubernamentales y también múltiples exposiciones académicas. También tendríamos que hacer esa consideración, y nos llevaron, otra vez señalo, al uso, al abuso y al desuso de las concepciones entre interculturalidad e inclusión, ¿sí? El abuso de las concepciones mismas desde la política pública, desde la política educativa, para poder construir esto que hoy, particularmente en el ámbito gubernamental de muchas de nuestras entidades gubernamentales, se sigue pregonando. Incluso en el ámbito académico seguimos trazando este debate permanente con aquellas organizaciones que entraron en ello. Es así donde, desde mi particular punto de vista, lo que se empieza a alejarse del debate es términos o conceptos mismos de la desigualdad.
Y es ahí donde finalmente empiezan a incorporarse estos viejos esquemas, incluso de una proyección de carácter colonialista, del colonialismo como pensamiento, como fundamento de, de excluirlos de la periferia, del centro, ¿sí? De la marginación, pero desconociendo fenómenos tales de violencia. Yo llamo violencia al racismo, llamo violencia a la discriminación. Hoy particularmente en México surge la encuesta nacional sobre discriminación en México. 2022, los resultados salen en mayo del 23 y es muy interesante entrar en donde hoy no estamos en el marco meramente del discurso de las razas, no estamos en la perspectiva, etcétera, de esta gama de exposición. Hoy puntualmente uno de los primeros lugares que ocupa la discriminación en México es nuestra tonalidad de piel. Le llamamos aquí los prietitos. Y estamos en ese marco, los procesos de discriminación por mi tono de piel. Y lo registra un dato que quiero señalar como un referente en mi estudio en el que me he incorporado, de 2017, que fue la penúltima o la anterior encuesta nacional sobre discriminación en México, 2017, 5 años pasaron para que se hiciera la nueva encuesta nacional. Y puedo citar puntualmente en el marco de la población con alguna discapacidad que en el 17 había 24 puntos porcentuales de apreciación hacia la discriminación a este grupo en particular. En el 2022 se registra 10 puntos porcentuales arriba. 5 años pasaron para poder registrar 10 puntos porcentuales en la percepción de las personas con alguna discapacidad para ser discriminados. Y así son datos que tendríamos que recuperar y que estamos recuperando hoy para poder fundamentar la construcción de nuestro enfoque. La construcción de este proceso de inclusión y de interculturalidad no es uno antes que otro. Nuestro proyecto es inclusivo e intercultural, intercultural e inclusivo para poder gestar la articulación en el marco de gestar la dialogicidad, la eticidad, considerar las tensiones como un proceso. No se trata como se planteaba en los últimos 40 años plantear y trazar el principio del conflicto para resolverlo. Incluso el principio básico de la educación en los últimos 40 años planteaban en el caso mexicano la resolución del conflicto para poder alcanzar la armonía. Y ahí rompe con nuestro principio epistémico ontológico de que esta sociedad, perdón, es contradicción, es complejidad, es dinámica, etcétera. Entonces, refiero un dato para poder visualizar que hoy asumamos el compromiso de trabajar, de promover, de proyectar con, categorías de análisis de nuestros referentes conceptuales, desde nuestros referentes teóricos, pero empecemos a construir categorías de análisis que nos lleven a establecer puntualmente. Yo identifico el concepto de violencia en una acción discriminatoria, en una acción racista, en una acción que da cuenta no de excluir, sino de violentar, de agredir. Y es así donde, con base en ello, la apología de esta inclusión sigue. Desde mi particular punto de vista, no podemos analizar la problemática desde la concepción misma de la exclusión. Hay autores, cito, bueno, habría varios autores en donde se plantea de estas fronteras porosas, así la llama puntualmente, Boaventura puntualmente establece estas fronteras porosas. Foucault va a llamar el planteamiento de las fronteras culturales, pero el proceso es la construcción de esas categorías que dieron cuenta a la conformación de la desigualdad. Algunos lo establecen desde el poder, algunos lo establecen desde el dominio, etcétera. Aquí tendríamos que establecer esas fronteras porosas por poder establecer quién se dice que está fuera, quién se dice que fue sacado, quién se dice que fue expulsado.
para que de manera de buena voluntad o desde la exposición del estado bueno, desde la exposición de esta concepción que se da cuenta, quién podrá incorporarse nuevamente, quién podrá incluirse, quién podrá ser integrado, quién podrá ser reconocido, quién podrá ser valorado. Y la pregunta es, ¿quién ha quitado toda esta serie de cualidades a los que se dice que están fuera? Por ello, empezar a cuestionar el concepto mismo de discriminación, de centro, periferia, marginación, en las líneas impuestas de un proceso teórico de la antropología, de la vieja antropología, lo voy a citar así, en donde se esencializaba, y así lo voy a señalar, se romantizaba con las características, se esencializaba la lengua, se esencializaba el vestido, se esencializaba y se empezaba a nombrar a cada una de las diferentes características que presentan estos grupos. ¿Para qué? Para poder desarrollar la concepción de identidades aspiracionales. De ahí hay varios textos, en el caso latinoamericano, el mismo, puedo citar en este momento a don Pablo González Casanova, clásico sociólogo, que aborda el fenómeno en el marco de nuestra América Latina, un Rodolfo Stavenheim que se inscribió en este marco y que nos daban cuenta sobre esta perspectiva en donde meramente se esencializaba la perspectiva para poder nombrar y se establecían los fenómenos interculturales, inclusivos, como mera apreciación, como mero reconocimiento, como mera integración, inclusión, etcétera, etcétera. De ahí que tendríamos que establecer, primer elemento, que el marco de la inclusión y la interculturalidad vamos a establecer un conjunto de relaciones como primer elemento. De ahí entro al debate entre la concepción de carácter multiculturalista e intercultural. El multiculturalismo, signado puntualmente por el mundo sajón, por el mundo franco, en el caso canadiense con Wilkin Lika, establece y dice, vamos a promover la coexistencia de los diferentes grupos, mientras el proyecto de la interculturalidad, sustentado en la base de las relaciones, habla de la convivencialidad, una diferencia sustantiva desde mi particular punto de vista. Segundo elemento, trazado históricamente en el marco teórico de la educación. Igual, podemos citar toda la teoría crítica desde la perspectiva norteamericana, con Giraud, con McLaren, desde el pensamiento latinoamericano también, y empezamos a trazar dos elementos fundamentales, la resistencia y la ruptura, como elementos sustantivos de lo que hoy estamos proponiendo. Sí, ya hemos visto los elementos constitutivos de lo que representa dice Morano, vivimos en un archipiélago, en múltiples archipiélagos de certezas con grandes océanos de incertidumbres. La tensión como un principio no a resolver. Sí, establecer en el marco de la teoría, en el marco de la praxis, tensiones latentes, tensiones manifiestas, pero no en el ánimo de pensar en un conflicto como la resolución de este. Pensar en conflicto, pensamos de manera a priorística una proyección de intentar resolverlo. Y es ahí donde fundamentalmente rompemos con esa perspectiva. Me voy a esta orientación, recupero a este planteamiento que se han hecho de varios autores, recupero fundamentalmente el planteamiento de Alain Touraine, en donde utiliza un concepto que para mí es muy interesante, esa ruptura del yo como referente para nombrar al otro, ese referente del yo para poder reconocer el otro, ese planteamiento del yo para poder apreciar, reconocer a los otros. No, Alain Touraine trabaja el concepto de la individuación y lo trabaja desde una concepción de
preguntar al otro quién es para comprender quién soy yo. Pregunto al otro quién es para comprender quién soy yo. Rompe esa perspectiva del yo para poder nombrar. Hay un texto que a mí particularmente me gusta mucho, que está inscrito en el marco aquí de la UNAM, es Carlos Lenkerdorf. El texto se llama Hombres Verdaderos, un acercamiento hacia un grupo de los indígenas en México, los Tojalabales, y va a trazar toda una concepción de la filosofía para poder encontrar esos referentes en la convivencialidad, esos referentes de no pensar en que podemos incluir al otro, sino pensar en la proyección de lo que representa estar conjuntamente integrados la comunidad nuevamente. Construir el principio ético, construir el conjunto y la concepción misma de solidaridad. Y en su momento, como lo dice Boaventura, en lo que él llama la sociología de las emergencias, previo o posterior a esa sociología de las ausencias. Y podemos seguir, podemos plasmar, podemos proyectar, podemos seguir apostando a esto, al diálogo. En algunos momentos, desde el punto de vista filosófico, el cuidado del otro se llama, la emancipación desde esta proyección, la perspectiva, perspectiva de la contrahegemonía, ¿no? Una perspectiva gramsciana, por ejemplo. Y trabajar, fundamentalmente, relaciones dialógicas, ¿sí? El proceso mismo hermenéutico entre la comprensión, entre la explicación, etcétera. Y es así donde, este, no tengo la referencia, son las 11. Aldo, si me orientas para poder ir cerrando. Sí, querido Juan, ya estamos en el tiempo. Si quisieras cerrar como tú nos dices, estaría maravilloso. Muchas gracias, Aldo. Me tomo 3 minutos para poder cerrar. Gracias. ¿A dónde vamos, compañeros? Hoy, particularmente la desigualdad ha perdido, dice Pablo Gentili, ¿no? Expresidente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ha perdido el poder para poder generar la indignación en nuestra sociedad. Ha perdido esa capacidad. No perdamos de vista el principio de lo que representa la escuela. Contribuye a hacer visible lo que particularmente la visión normalizadora de nuestros elementos constitutivos de los discursos legislativos, normativos, reguladores, van ocultando. Tendríamos que reconocer las formas de definir límites arbitrarios, reitero, subrayo, límites arbitrarios de estos procesos de fronteras, de estas visiones de que se excluye, de que se margina, de que se lleva a la periferia. Definir, o sea, romper los limítrofes arbitrarios de lo que es lo aceptado y lo rechazado, lo permitido y lo prohibido, lo normal o anormal. Y en ese contexto, cerrar finalmente, ¿sí? Cómo esa desigualdad, dice él, y con esto cierro, se normaliza. Y lo peor es que se naturaliza. Hoy las calles de nuestro México, y hablo en términos generales de esta extensión territorial de muchos miles de kilómetros, está, puntualmente se está llenando en sus calles, en sus vías, sus carreteras de militares. Y el problema no es ese. El problema es que se está naturalizando el verlos día con día en la calle. Y esto es un fenómeno que la violencia nos ha alcanzado, pero no le estamos mirando. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias, compañeros, por este espacio. Gracias. Muchísimas gracias.